Hola, te saluda el profesor Roberto Vizurraga de Matemática. En esta oportunidad vamos a resolver un problema propuesto en la Olimpiada Panamericana de Matemáticas de Mujeres 2023 que se realizó en Costa Rica el 8 de agosto. La pregunta dice así: en cada casilla de una cuadrícula de n por n, es decir, tenemos un tablero de n filas y n columnas, ¿no? Vamos a colocar en cada casilla alguno de los números, el 0, el 1 o el 2. Determinar todos los enteros positivos n para los cuales existe una forma de llenar la cuadrícula, o sea, una forma de llenar el tablero, tal que al calcular la suma de los números de todas las filas y al calcular la suma de los números de todas las columnas, se van a obtener los números 1, 2, 3, hasta 2 por n, en algún orden. Bien, nuestro tablero sería así, mira. Acá tenemos la primera fila, primer casillero, segundo casillero, puntos suspensivos, hasta el casillero número n. Lo mismo para la segunda fila y así sucesivamente. Vamos a llamarle S a la suma de todos los números que aparecen en el tablero. Entonces, si sumo todos los números de la primera fila, más todos los números de la segunda fila, y así sucesivamente, entonces hasta recordar todas las filas, vamos a tener una vez el S. Y si a continuación, más, sumo ahora todos los números de la primera columna, más todos los números de la segunda columna, y así sucesivamente hasta todos los números de la columna número n, vamos a tener de nuevo S. Pero eso sería la suma de todos los números del 1 hasta el 2n. Y 1 más 2 más 3 hasta 2n es igual a 2n por su consecutivo, 2n más 1, y eso sobre 2. Y nótese que íbamos a tener S más S. 2S va a ser igual, se cancela el 2, n por 2n más 1. Nótese que para cualquier entero n, este paréntesis va a ser impar. Y como la suma 2 por s, 2 por un entero, es un número par, entonces concluimos de que este n tiene que ser par. Ahora, pero ¿será posible que sean todos los números pares parte de la solución? ¿O solamente algunos de los números pares? Vamos a diseñar una estrategia para llenar el tablero de tal manera que para cualquier n par es posible encontrar un tablero con las condiciones que dice el problema. Lo que vamos a hacer es, en el tablero de n por n, en la diagonal principal, hasta llegar a la mitad de la diagonal, lo vamos a llenar con puros unos. Por ejemplo, tomemos el caso particular de un tablero de 6 por 6. Entonces, la mitad de 6 es 3, 1, 3. Ya. Como los números impares forman una progresión aritmética de razón 2, o sea, 1, 3, 5 forman una progresión de razón 2. Entonces, la estrategia va a ser lo siguiente, mira. En esta columna vamos a colocar la suma 1. Para eso, debajo del 1, colocaré puros ceros. Y por lo tanto, acá va a aparecer en esta columna la suma 1. El siguiente impar después del 1 sería el 3, que es 1 más 2. Entonces, a este 1, arriba le pongo el 2 y abajo le pongo puros ceros. Y ahí yo tengo en esta columna la suma 3. La suma 5 sería 1 más 2 veces el 2. Entonces, este 1, encima de él le pongo 2 veces el 2. Y debajo puros ceros. Y he obtenido 5. La suma de los números de esta columna, 5. Hasta acá hemos obtenido
la mitad de impares que hay del 1 al 6, del 1 al 12, perdón, ¿no? O sea, hasta 2 por n, del 1 al 12. Del 1 al 12, los impares son 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y hemos obtenido la primera mitad. La otra mitad será de la siguiente forma. El número 7 va a ser 1 más 3 veces el 2. Entonces, ahora sería acá 1 más 3 veces el 2. Y tenemos la suma en esta fila, 7. El 9, 1 más 4 veces el 2. Y en esta fila, la suma va a ser igual a 9. Y el último impar del 1 al 12, que es el 11. En la primera fila, un 1 seguido de 5 veces el 2. Y ahí tenemos la suma 11. Si fuera n por n, vamos a tener acá 1, 3, 5, hasta n menos 1. Y de ahí por acá estará n más 1, n más 3, hasta llegar a 2n menos 1. Ahora, ¿qué va a pasar con los números pares? Para los números pares, vamos a tener lo siguiente. Vamos a completar la otra mitad de la diagonal con el 2. Y aplicamos el siguiente razonamiento. Para el primer número par, que es el 2, sería un solo 2 seguido de 0. Entonces, a la derecha de este 2 pongo 0. Entonces, acá la suma sería 2. Para el número 4 sería 2 veces el 2 con un 0. Entonces, acá vamos a tener la suma 4. La suma 6, 3 veces el 2 y el resto puros ceros. Entonces, vamos a tener en esta fila la suma 6. La suma 8 sería 4 veces el 2 y ya lo vamos a esta columna, mira. 4 veces el 2 con 2 ceros, la suma es 8. 5 veces el 2 con un 0, la suma es 10. 6 veces el 2, la suma es 12. Y si el tablero fuese de n por n, utilizamos ese criterio y recuerda que primero habíamos llenado la mitad de los impares. Y de la forma como les he indicado, vamos a llenar la otra mitad de los números pares y va a ser posible para cualquier valor n par llenar el tablero con las condiciones que dice el problema. Muchas gracias, estimados estudiantes. Un aporte fue de su profesor Roberto Visurraga del Búho de Chimbol.